Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Gloria a Dios. Comenzamos en esta mañana los dones de expresión. Acuérdense que recordemos que los dones del Espíritu, los carismas, estos dones que da el Espíritu Santo, se dividen en tres categorías de tres. Los informativos, que ya los estudiamos anteriormente, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Y ahora comenzamos con los dones exclamativos, los que son de expresión a través de la boca. Y estos dones son los de profecía, géneros de lengua e interpretación de lenguas. Comenzamos en esta mañana por lo que es el don de profecía, porque a la letra de la palabra, por boca del propio apóstol Pablo, él mismo dijo que se edifica más a la iglesia cuando se profetiza que cuando se habla lenguas. Y Pablo dice, no, yo quiero que todos hablen lenguas, pero sobre eso yo quiero que profeticen. Bendito sea el Señor. Sobre todo que profeticéis. Ok. O sea que Pablo no estaba en contra de que se hablen lenguas. De lo que estaba en contra Pablo es que en Corintio se paraban los hermanos y ya solamente se escucha eso. La persona que lo está experimentando se está autoedificando, porque el don de lenguas tiene el propósito de edificar internamente al creyente. Pero carece de la habilidad, a no ser que se interprete, de edificar a la iglesia. Por lo tanto, cuando usted ora por un hermano y comienza a hablar en lenguas y le pone manos, impone manos y habla lengua, el que se está edificando es usted, no la persona a la que le está imponiendo manos. Tiene que comprenderlo porque es el principio bíblico, como la Biblia lo enseña. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, que cuando usted impone su mano y si le viene el don de lenguas, usted habla lengua, tiene que ocuparse de pedir al Señor, dame la interpretación. O cuando usted impone la mano, dice el Señor, te estoy sanando, dice el Señor, y empieza a decirle, empieza a sacar. Por eso Pablo dice, mayor es el que profetiza. Se edifica la iglesia cuando profetiza. Bueno, pero pastor, eso es un don para alguna persona. No podemos confundir el don de profeta con el don de la profecía.
El don de profeta es el ministerio. El don de la profecía es un fluir del Espíritu, una operación de Dios que se mueve en la iglesia y puede Dios usar a cualquiera de ustedes. Por eso Pablo dice, yo quisiera que todos hablases en lengua, pero más que profeticéis. Le habla a todos, le habla a los mismos que le está diciendo que hablan, que yo quiero que todos hablen en lengua, pero quiero que todos profeticen. Que todos busquen en el Señor esta capacidad en el Espíritu. Y si es un ministerio, mucho mejor. Bendito sea el Señor. Porque en el orden de jerarquía, en el orden de poder, de importancia, Pablo dice, mayor es el que profetiza. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. O sea que cuando Pablo dice mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, es porque dentro de la iglesia de Corintios se había colado una intención de que las personas pensaban que por hablar en lengua tenían un rango mayor. Se sentían más importantes que otros. Y yo quiero hacerte entender, tú que hablas lengua, no eres más importante que tu hermano que no habla en lenguas. Bendito sea el Señor. Es más, tú que hablas en lengua, tienes la labor de ministrar sobre su vida y dar interpretación para que tu hermano sea edificado. No te las quedes tú solo. Interpreta. Es que yo no tengo ese don. Pídelo al Señor, porque que sepa yo, el mismo Dios que habla en Corintios también habla en los evangelios y dijo a través de nuestro Señor Jesucristo, el Señor habló a través del Señor diciendo, el que busca halla, el que llame se le abrirá. Y al principio decía, el que pide, recibe. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, estos dones que son de inspiración vocal, son dones que tienen el objetivo de manifestar lo que es de Dios, manifestar el carácter de Dios, manifestar la persona de Dios. Cuando la iglesia profetiza, no está haciendo más que proclamando el mensaje de Dios, proclamando el corazón de Dios, proclamando el pensamiento de Dios, proclamando la intención de Dios, proclamando la personalidad de Dios. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, la profecía es la manifestación, ojo, más usada en la Biblia, es el don más usado en toda la Biblia, el don de la profecía. ¿Por qué será? Porque es un don que vemos en acción desde el Antiguo Testamento, desde el mismo Génesis, está la profecía, está la profecía, está la profecía. De hecho, la misma Biblia se llama la palabra profética más segura. Bendito sea el Señor. ¿Por qué es un don tan importante? Porque es el don que el Señor usa para expresarse. Es el don que Dios usa para expresarse. Y Dios usa a su iglesia para traer su expresión, su palabra, su voluntad, su intención. Bendito sea el Señor. ¿Es el don de la profecía superior a la palabra profética más segura que es la Biblia? Nunca. Nunca Dios a través de una profecía violará su propia palabra. Negará su propia palabra. Jamás. Profeta que se levante diciendo más allá de lo que dice la Biblia, ese es un falso profeta, es un manipulador, es un lobo rapaz. Y para aprender de los falsos profetas, en mi canal de YouTube tengo en doctrinas de error pretribulacionales, tengo un estudio sobre los falsos profetas. Puede escucharlo y puede añadir más conocimiento a estas clases que usted está recibiendo ahora y va a estar recibiendo, si nos da tiempo en este domingo, si no, a través de los domingos siguientes. O sea que la profecía es el don que va a revelar
La profecía es un don que va a traer revelación de dos cosas. Va a mostrar la mente, que son los pensamientos, y el corazón, que son los sentimientos. La profecía va a mostrar la mente y el corazón de Dios. En nuestra congregación hay hermanos que profetizan. Y yo me he dado a la tarea de ponerlos a prueba. Y cuando han orado por mí, que me han profetizado, yo he clamado al Señor, háblame, papá. Háblame, pero háblame en el área que yo necesito que tú me hables. Pero al mismo tiempo estoy poniendo a prueba a tales profetas. Y el Señor ha comenzado a hablar a través de ellos en el área que yo estoy clamando que Dios me hable y que ellos no saben, cosas mías que solamente el Espíritu sabe. Y de repente han estado hablando, dando la profecía y han cambiado su profecía. He comprobado que sí se mueven en el don de la profecía. Pero esta clase es para que usted aprenda a moverse correctamente. Porque tú puedes ser una persona que tengas el don, pero que te muevas incorrectamente en ese don. Hay personas que tienen el don de sanidad, pero no saben imponer las manos. Piensan que imposición de manos es solamente poner la mano sobre la cabeza y ya, y no comprenden lo que significa la imposición de manos. Y ponen las manos sobre la cabeza, pero ponen las manos sobre lugares inapropiados. Entonces, de igual manera, sin imponer las manos, hay que aprender a hacerlo correctamente. Profetizar es un don que hay que aprender a hacerlo correctamente. Lo primero es aprender. La profecía es un don que revela la mente y el corazón de Dios. O sea, revela los pensamientos y los sentimientos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, cuando la profecía, porque yo sé que cuando se dice profecía, usted está pensando en un hombre que viene y enseguida empieza a hablarte de hechos predictivos. Porque Puerto Rico viene un terremoto en el 2024, en el mes de mayo a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque se ha encasillado al ministerio del profeta en lo que es la predictividad. Pero la profecía va más allá de predicción. Cuando la profecía se hace predictiva, vamos a poner aquí la predicción. Cuando la profecía se hace predictiva, cuando se enlaza con otros dones. Acuérdense que la profecía es la expresión revelada de la mente y el corazón de Dios. Estás hablando lo que Dios está pensando, estás hablando lo que Dios está sintiendo. O sea que Dios te está hablando a través de la profecía. Pero cuando se vuelve predictiva, cuando se enlaza con el don de, por ejemplo, palabra de ciencia. Cuando se enlaza con ese don, ¿los dones pueden operar juntos, pastor? Sí, los dones pueden operar juntos. Amén. Cuando la profecía se enlaza con la palabra de ciencia, ¿qué cosa es la palabra de ciencia? Una información finita del conocimiento infinito de Dios. Amén. Dios te da una porción de información de su sabiduría, de su vasto conocimiento. Dios sabe las cosas que van a suceder. Amén. Cuando se enlaza con este don, entonces la profecía se vuelve
predictiva. Por ejemplo, esto es una cosa que me sucedió a mí. A mí, esto no es que yo lo conocí, me sucedió a mí. Una joven se bautiza. Ya sabes de quién yo hablo, ¿verdad? Este ya es profeta, porque ya sabes de qué voy a hablar antes de que yo sepa. Yo digo palabras de ciencia, yo tenía ya palabras de ciencia ya. ¡Ey, Señor! Una joven se bautiza. Pero cuando se bautiza, de regreso para acá, ¿tú estabas con nosotros ese día? Sí, creo que sí. De regreso de la iglesia donde se bautizó, por el camino empecé a hablar con ella y empecé a decirle, la fornicación es pecado, no es la voluntad de Dios que el cristiano esté en fornicación. De hecho, el que se bautiza y está en fornicación no se bautizó, se bañó a un pecador, porque el que se bautiza tiene que darse cuenta que ha decidido seguir a Cristo. Por lo tanto, todas las cosas mundanas tiene que renunciar a ellas, dejar al mundo y seguir al Señor. Y ahí se molesta ella. Estaba en revelación de la mente y el corazón de Dios ahí, profecía. No sabía que estaba profetizando. Hasta que ella dice, y confiesa que estaba en una fornicación con un hombre. Y entonces cuando ella saca la luz, molesta, que se molestó que yo le dijera eso, como si yo supiera. Yo no sabía, era Dios hablando, era Dios profetizándole. Y se molesta y dice, ay no, porque tú... Y entonces ahí empezó la profecía a volverse predictiva. Porque empezó la palabra de ciencia a través de la profecía a decirle, mira, lo que va a suceder con tu vida es que te vas a enredar así, 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 así. Vas a hacer esto y esto y esto. Va a suceder esto y esto y esto y esto. ¿Qué pasó, hermano? Pasaron los años y pasaron. Y esa muchacha que se bautizó estando en fornicación, calladita ahí, porque están en fornicación, pensó que estaba engañando a Dios. Le aconteció todo lo que se le había dicho predictivamente. Dios quiera que literalmente, todo lo que se le dijo aquella noche, era un martes, ¿verdad? Era un martes, aquella noche de martes, era martes o jueves, bueno, un día de eso. Aquella noche de regreso de la iglesia de Cruz Verde, se le aconteció a ella todo, palabra por palabra. Era Dios sacando a la luz y era Dios diciendo, advirtiendo, esto es lo que va a suceder si no te arrepientes. ¿Cuántas personas no han escuchado la profecía, no han obedecido y han tenido que pagar el resultado? Bórrame, hijo. Han tenido que pagar el resultado por no obedecer a Dios. Con esto que yo les estoy contando, no sea que alguien por ahí esté pensando, o como lo estoy grabando y lo subiré para las redes, que yo estoy dándome puntos como profeta. No, yo no soy profeta. Amén. Pero es una experiencia que me aconteció. Y no solamente una vez, sino varias veces. ¿Cuántas veces no he dado la advertencia? Y no solamente yo, otros hermanos en la iglesia también han sido usados por el Señor de la misma manera. Mira, no te cases, esa no es la voluntad de Dios. Lo que viene, eso va a ser para destrucción. Mira, no tomes este trabajo, no hagas esto, no pruebes aquello. Y las personas cuando desobedecen, resultó que era una profecía predictiva que Dios estaba advirtiendo. Bendito sea el Señor. Bueno, y la desobediencia trae su consecuencia. Porque el don de profecía se ocupa de revelar los hechos ocultos.
saca a la luz. De hecho, una de las interpretaciones de la palabra profecía es eso, dar luz. Por lo tanto, tenemos que aprender a profundidad lo que es la profecía, lo que es un profeta, porque yo quisiera que Dios te use. Yo quisiera que en nuestra iglesia se levantaran profetas, que hubiera profecía aún más. Bendito sea el Señor. Pero para que eso suceda, primeramente tenemos que dar luz sobre este don. Vamos primero a estudiar las traducciones en el Antiguo Testamento de lo que era la comprensión de la profecía. Amén. Porque no vamos a hablar de un don en el Nuevo Testamento sin antes comprender la profecía en el Antiguo Testamento. Cuando aparecían los profetas en el Antiguo Testamento, hay dos palabras claves para hacer comprender el ministerio de profeta en el Antiguo Testamento. La primera es la palabra roe o roé. Y la segunda es la palabra navi. La palabra roé, que significa, y no se me asuste con la traducción, porque hay hermanos que se me van a asustar seguramente. Vidente. Ay, pastor, que los adivinos, eso es pecado, que no entran en el reino de los cielos. Sí, los adivinos sí, pero el profeta sí entra. Vidente. Y la palabra navi significa uno, así esta es la traducción, uno a quien estamos aquí todavía. No me acompañó el... Uf. Uno a quien Dios habla. O sea, son dos palabras que vamos a ver en el Antiguo Testamento que vamos a identificar a un profeta. Roe o roé, que significa vidente, vidente. ¿Qué cosa es el vidente? No es quien tira las cartas, porque enseguida vamos a estar confundiendo el significado de esta palabra. En el sentido roé es vidente, o sea, que se le da visión. Oh, santo Dios, aleluya, siento la presencia de Dios. Que se le da visión, la capacidad de ver tanto hechos futuros como intenciones actuales. Ajá. Por eso tenemos tantos ejemplos de esta manifestación del don de profeta, cuando el siervo del profeta Eliseo va corriendo tras la riqueza y Eliseo le dice a Giesi: la lepra de Amán se te pegue a ti porque corriste tras la riqueza, yo te había dicho que no lo hicieras. Y Eliseo, ¿dónde estaba él? ¿Lo estaba viendo? No. Pero Dios le dio visión, entendimiento en el espíritu, la capacidad de ver cosas que no se ven con el ojo, o cuando los reyes consultaban secretamente y Eliseo le decía a Israel: van a atacar de esta manera, y el rey se enfurecía: ¿dónde está el traidor entre nosotros? Y le decían: no hay traidor, no hay traidor, es que en Israel hay un profeta que Dios le revela las cosas más secretas que hablamos en este lugar. Eso significa la palabra roé. La otra palabra es navi,
uno a quien Dios habla. Pero uno a quien Dios habla es que habla tanto a su persona para edificación, que es relación con Dios, y expresión, que es relación, perdón, con ese, ¿verdad? Ya, gracias. Relación de Dios con el pueblo. Ajá. O sea, Naví, Roé es la visión que Dios le da, el entendimiento espiritual que Dios le da, la información que Dios le da. Naví es cuando Dios le habla. Cuando Dios habla tanto al profeta, porque si usted proclama ser profeta y no tiene relación con Dios, usted está fregado. Porque el profeta, una de las características que tiene es su relación con Dios. Amén. Creo que el profeta no, que toda la iglesia, ¿verdad? Sea el ministerio que sea, ovejita, eres oveja, tienes que tener relación con Dios. Pero el profeta, claro que tiene que tener esa relación para edificación, pero también expresión, porque es la relación de Dios con el pueblo, pero a través del profeta. ¿Qué hacían los profetas en el Antiguo Testamento? Sino proclamar al pueblo la voluntad de Dios, la palabra de Dios, para que el pueblo que hiciera se volviese al Señor de sus pecados. Amén. Hay dos textos para Roé, perdón. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Y vamos vamos a definir estas dos palabras con dos palabras que vamos a encerrarlo en una sola palabra. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Mira lo que dice. Antiguamente, en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así: venid, vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. O sea que el que quería saber la voluntad de Dios, acudía al profeta. ¿Por qué? Porque el profeta en el Antiguo Testamento era una persona sobre la cual venía el Espíritu Santo y lo utilizaba en ese momento. Cosa que no sucede hoy en día, porque el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, se ha derramado sobre toda carne y ya no tenemos que ir al profeta para saber la voluntad de Dios, sino que si usted ora y clama al Señor, Dios le va a responder. Amén, bendito sea el Señor. Pero bueno, el don de la profecía, claro que Dios lo sigue usando hoy en día, porque Dios te puede hablar personalmente, pero a veces no estamos con los patitos en fila, como que no estamos en nuestros cabales espiritualmente y tenemos alguna deficiencia espiritual. Ahí llega el profeta y te da el mensaje de parte de Dios. O tienes quizás alguna duda o estás buscando alguna confirmación, ahí llega el profeta y te confirma. Amén. Pero no tenemos la necesidad de acudir a un profeta para saber la voluntad de Dios. Ya la tenemos ya, y sobre todo con la palabra que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahí está, la más segura. Ahí está lo que Dios tiene para ti, quiere que tú vives y quiere que tú hagas. Ahora, la segunda palabra es en Amós 3:7. Amós 3:7. Roé podríamos encerrarlo en una palabra. Relación.
La persona quería consultar a Dios, quería saber la voluntad de Dios. En Amós 3:7 dice, porque nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Nada hará el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. O sea que la Naví, vamos a ponerlo aquí en una palabra, revelación. Una relación que trae revelación. Amén. Y es lo mismo que el Señor dice, el que me busca en lo secreto, yo le recompenso en público. Amén. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que en el Antiguo Testamento, cuando vemos a un profeta, lo que estamos viendo es a una persona que tiene visión de parte de Dios y que habla de parte de Dios. Tiene una relación con Dios que lo edifica y habla el mensaje de Dios para relacionar al pueblo con Dios y volverlo a Él. Si van a hacer fotos, pueden hacerlo para estar antes de que los hermanos ya. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 8 dice, y esto es una expresión profética tremenda, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y cuando Dios habló, hasta Saúl se ganó un dicho, que es Saúl entre los profetas. O sea que cuando Dios habla en la congregación, es imposible no profetizar. Amén. Es imposible no profetizar. Cuando Dios habla, óigame, cuando se derrama el Espíritu y empiezan a hablar en lengua y se mueve y Dios habla, ahí, y no sé si a usted le ha sucedido, quizás a usted le ha sucedido, que ha sentido una palabra para decirla para la iglesia. Y de repente viene una cosa, el temor. ¿Será de Dios o no será de Dios? Ay, me da miedo. Ay, es que yo no sé si es. Y empieza ese temor. Ese temor son dos cosas. Número uno, el factor de la carne y el factor diabólico. El factor de la carne es el que te pone la duda. ¿Será de Dios? El diabólico es el miedo. No lo hagas. Eso no es de Dios. No. Eso no. Lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Y aprender, vamos a decirlo de esta manera, aunque suene cómico, a salvarse el pellejo. Porque hay hermanos que no saben moverse en el don y se ponen y dicen, dice el Señor, y empiezan a sacar cosas hasta que no son bíblicas. Yo tengo ejemplos de profecías así, que hasta te sacan cosas que no son bíblicas. Entonces, ¿qué le aconseja usted? Si Dios le da una palabra, no se la quede callada. ¿Por qué? Porque Dios le va a demandar a usted por esa palabra. Sálvese el pellejo. ¿Cómo? Se para con temor reverente. Pida permiso. Si es posible, acérquese a mí. Acérquese al pastor. Digo acérquese a mí porque aquí soy el pastor, pero el que me escucha, que se acerque al pastor. Se acerca al pastor. Pastor, he sentido una palabra de parte del Señor. Sentí decirle a la iglesia esto y esto. ¿Quieres saber si es de Dios? El pastor te va a decir, dala. Pero si quieres saber si no es de Dios, te van a decir, no, vamos a dejarla para otro momento. Así funciona. Pero el pastor le dice, adelante, entrégala.
con temor reverente se para en la iglesia y sea sabio, diga, he sentido, yo he sentido. Ojo con esto. Y quiero que usted juzgue si es de parte de Dios o no. El sentir fue esto. Porque cuando usted entrega una profecía, créame, usted está siendo juzgado. Y si la profecía se cumple, usted es profeta, pero si no se cumple, arroz, frijoles, carne de puerco, cuántas cosas más usted estaba comiendo, no era de parte de Dios. Entonces, hay que ser sabio a la hora de entregar una profecía. Sí. ¿Qué ha pasado, no? Que por unos años hermanos que no se han parado así. Yo he sentido. Pero entonces después que dicen yo he sentido, que van a aplicar a los uno que sintieron. Si dice Dios. Sí. Porque se van emocionando. Se montan en el caballito y va cogiendo velocidad. Se van emocionando. Para ministrar los dones del Espíritu, o ministrar en cualquier sentido en la iglesia, hay una cosa que tenemos que tener bien sujeta, y es la carne. Los sentimientos no pueden moverse. Tiene que moverse la obediencia, estar atento a la guianza del Espíritu Santo y no a los sentimientos, porque los sentimientos engañosos del corazón. Los sentimientos confunden. Amén. Y usted puede ver, ahora yo estoy predicando y miro a la hermana Glenda y está riéndose. Ella siempre es así, se ríe. Y yo digo, estoy predicando bien. Pero miro a la hermana Iri y está seria. Y yo siento, estoy predicando mal. Pero cuando miro entonces a Nie, que siempre está seria, yo digo, no, definitivamente estoy predicando mal. Y puede ser que mis sentimientos me estén engañando. Porque están serias, porque me están prestando atención y aquella se está riendo porque no lo está haciendo. Se dan cuenta, no, es un ejemplo, se dan cuenta que los sentimientos en la administración pasa como la persona que cuando ora, si no te caes, Dios no te tocó. Es un error. Yo lo he puesto en práctica, escúcheme bien, no para ofender a Dios, sino para, como pastor, evaluar la espiritualidad de la congregación. Cuando vienen a orar por mí y he hecho esto. Y es cuando más se ponen ahí, ¿verdad? Ajá. Porque dice así, pensaste. No, hermano. No. Sí. Es cuando más se emocionan porque parece que se va a caer. No se muevan por las emociones porque es una herramienta en las manos de Satanás. Imponga las manos correctamente. Si está en pecado, no las imponga. Ni siquiera ministre. Se cae la persona, se tambalea la persona. Deja que el Espíritu haga lo que quiera. Dato de color. Esto es personal mío. Se lo voy a dar a usted. ¿Sabes cuándo más me está tocando el Señor a mí? Cuando menos me muevo. Cuando están orando por mí, yo me quedo calladito, escuchando, atento a cada palabra de la oración. Si quiero erizamiento, yo los tengo en mi momento privado con Dios. Y hablo lengua y guerreo y esto y lo otro. Y usted viene para acá y me ve así. Porque en la congregación quiero estar atento a lo que el Espíritu diga. Y diga, este tipo no lo... Y eso a mí me sucedió en CFE. En el sistema de entrenamiento de evangelistas. Empezaban a orar y todos los evangelistas y ahí brincaban y esto y lo otro. Y yo así. Y todos los que estaban ministrando, por no decir, bueno, no vamos a encasillar. Es que todos lo hacían. Decían, ponían las manos sobre este, y como ya estaba yo que estaba así, hacían así. No, porque no me conviene, porque este se está moviendo, brincando, cayendo, pero este está así, carnal y tieso.
¡Ay, Señor! ¡Ay, papá! Yo me he caído, yo he disfrutado la caída del Señor, yo he disfrutado la risa que da el Espíritu, yo he disfrutado todo eso. Pero es cuando Dios lo hace. No tengo que hacerle un favor al predicador, no tengo que hacerle un favor. No, yo quiero que Dios me toque, no tengo que inventar un toque. Y al profeta le pasa algo similar. Se siente con el compromiso que tiene que dar una profecía a todo el mundo en la congregación. Eso no es así. Profeta, eso no es así, que me está escuchando. Oh, hello. Eso no es así. Porque piensan que el ministerio profético y a pastores que se equivocan con eso, que traen a un profeta para que les hable a la congregación. Eso no es así. Ah, viene el profeta y Dios le da palabra a todos en la congregación. ¡Gloria a Dios! ¡Qué rico! Pero eso no es así. Que te sientes con el compromiso de dar una palabra a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que vienes a y va a actuar la palabra conforme a tu nivel de fuerzas y emoción. Fuiste el primero, te llevaste la mejor palabra. Cuando llega el último, ya ni lenguas quiere hablar ya. Sí, Dios está contigo. Sí. Claro. ¿No les ha pasado que cuando ya están ministrando a lo último ya, a menos yo, lo que me ha sucedido a mí cuando impongo manos, a veces la voz se llama, recibe en el nombre de Jesús, ya, para que no, estoy cansado. ¿Ves? Pero no es lo mismo la administración de sanidad divina que la administración de la profecía. Porque la administración de, si pasan 100 enfermos, ocúpate de orar porque Jesús los sanó a todos. Pero la profecía, ese ministerio que viene y dice el Señor, ahí personalmente, ahí, no es para todo el mundo, es al que Dios quiera hacerlo. Y el profeta tiene que estar afinadito con el Señor para saber a quién Dios le quiere hablar, cómo le quiere hablar, qué le quiere decir. Y si se lo tiene que decir en público o en lo personal. Bendito sea el Señor. Vamos a ir para un dato histórico. ¿Cómo se movían los profetas en la iglesia? Porque leemos la Biblia y vemos cómo se movían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Llevando a Israel de vuelta al Señor. Pero en la iglesia, que ya no existían más los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús dejó bien claro que el ministerio de profetas, como se muestra en el Antiguo Testamento, llegó hasta Juan. Jesús dijo, Mateos 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, ¿desde cuándo? Desde Juan. Desde que se bautizó Cristo, desde que comenzó el ministerio de Jesucristo. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea que los profetas estilo Antiguo Testamento llegaron hasta Juan. Quien quiera luchar contra este texto va a tener que hacer monerías hermenéuticas. Pero ya no se para un profeta ya con vestido de piel de camello. Ya no hace falta ese ministerio. Dios dio a través de Cristo 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pastor, estoy significando en el Antiguo Testamento, yo escogí a hombres. A una persona específicamente. Sí, ahora en las iglesias es un don que el Espíritu derrama y un ministerio al que el Señor llama. En el Nuevo Testamento, los profetas, en la iglesia naciente, en la iglesia neotestamentaria, 50 años después de los hechos de la resurrección de Cristo, que estaba en el tiempo de los hechos. ¿Cómo se movían los profetas? Porque vemos que aparecían profetas, las hijas de Felipe, que eran profetisas. ¿Cómo se movían los profetas en el tiempo de la nueva iglesia que había nacido?
50, 100 años después. Bueno, los profetas tenían una misión exclusiva. Anunciaban el futuro, porque cuando usted predica el Apocalipsis, ¿qué cosa está haciendo? Cuando usted dice Cristo viene, ¿qué está usted haciendo? Profetizando a través de la palabra profética más segura. Proclamaban la voluntad de Dios, y al proclamar la voluntad de Dios, hasta cierto punto, claro que se anuncian cosas futuras, porque ellos anunciaban las consecuencias que traería el obedecer y el desobedecer a Dios. Los profetas en aquella época se movían por todas las iglesias y su mensaje era el resultado de su pensamiento o estudio. O sea que ellos indagaban, oraban, Señor, dame tu voluntad, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Dios les hablaba, ellos iban a hablar lo que habían recibido de parte del Señor. El Espíritu les iba revelando por el Espíritu Santo. Ahora, estos profetas no tenían casa propia, no tenían hogar. Se aventuraban a ir de iglesia en iglesia y eran sustentados por las familias de las iglesias en aquella época. Eso mismo Pablo lo hacía en los viajes misioneros. Llegaba a una casa y ahí, si lo recibían, ahí tenían sustento, tenían alimento, hasta que seguían en los viajes misioneros. Así se movían los profetas en aquella época. Hoy en día ya no funciona de esa manera, al menos no conozco yo profetas que se muevan de esa manera, sino que cada profeta tiene su iglesia local y se moverán ministerialmente, pero regresan a su iglesia local, tienen su casa. No es como en esa época que era salir al camino y de aquí caminando a Camagüey, ¿cuántos días son? Entonces había que llegar a una iglesia, reposar, tomar fuerza, ministrar y seguir entonces. Hoy en día tomamos guagua y regresamos. Bueno, así funcionaba el ministerio profético en esa época. Vamos a hacer un análisis, porque siempre me gustan los análisis y son buenos los análisis, porque los análisis, a ver, los hermanos que trabajan en medicina, ¿qué te dice un análisis? ¿El resultado de qué? O sea, lo que los ojos no pueden ver. Tú ves a una persona y tú dices, bueno, parece que tiene problemas así, pero yo no lo sé hasta que no hago un análisis. Por lo tanto, tenemos que analizar para poder conocer lo que nuestra mente finita no puede entender, lo que es el don de profecía y el ministerio de profeta. Amén. Cuando la palabra dice don de profecía, pone la palabra griega 4395, que es la palabra profeteuo. Profeteuo. Vamos a cambiar aquí. Profeteuo. Ahí. Profeteuo. Que esta palabra significa predecir. ¿Predecir qué cosa? Eventos. Profetizar eventos, predicción de eventos. Pero cuando se habla profeteuo, tenemos que tener cuidado porque se puede confundir, y esta palabra también lo significa, adivinar, adivinación.
Y aunque la palabra lo signifique, no quiere decir que el profeta lo sea. El profeta no es un adivino, pero el profeta es una persona que habla bajo la inspiración ¿de quién? De Dios. Habla bajo la inspiración de Dios. Bendito sea el Señor. O sea que al ejercer, esta palabra profeteu es profetizar. Al ejercer el don, usted va a ser usado por el Espíritu Santo para predecir eventos, pero va a estar hablando bajo la inspiración de Dios, no para adivinar, porque los que profetizan a veces cometen este error y empiezan a hablar examinando la reacción del que está siendo ministrado. Y si empieza a hablar y ve que el que está siendo ministrado hace este gesto, o la palabra le está llegando, y sigue por ese caminito, sigue por esa línea de palabras, porque sabe que está tocándole ahí en el punto. Pero si le está profetizando y ve que sigue así, que no reacciona, como que no es con él, entonces va buscando decir otra cosa para ver dónde está la llaga y ahí aprovecharse de esa situación. Ese no es un profeta, ese es un adivino. El que es profeta habla bajo la inspiración de Dios y da el mensaje que el Espíritu quiere dar tal y como se lo da. El otro llore o no llore, al profeta no le importa, lo que le importa es dar el mensaje de parte de Dios. Amén. De la vida de la persona. Sí. No, indagan en Facebook y saben, y tú tienes un papá llamado fulano, o tu número social es este, y empiezan a dar detalles y la gente, ¡oh, tremendo don de profecía! Se sabe mi cuenta bancaria, se sabe esto, sabe cómo se llama mi esposa, sabe cómo se llama sabe dónde yo vivo. Facebook. ¿Quiere ver cómo se poncha un profeta? No pongas ningún dato suyo en las redes sociales. Para que usted vea si van a profetizar así. Cuando viene de Dios. Amado, ¿qué necesidad tiene Dios de estarte diciendo dónde tú vives? ¿O qué necesidad tiene Dios de estar diciéndote tu número de carnet de identidad? Para que tú veas que ese sí es un profeta. No, amado, por favor. Cuando Dios te habla una palabra que Dios da, mira, estás en pecado y viene el Señor y dice, yo sé lo que estás haciendo cuando nadie te ve, yo sí te estoy viendo. Ya con esa palabra basta para que se quebrante una persona. Y el que no le da la gana de arrepentirse, no le va a importar y va a seguir así y ya Dios tomará otras acciones con él. Bendito sea el Señor. Pero si caemos en esto, porque esto es ya y esto se lo acabaron. Vuelvo para acá. Esto ya se vuelve un show. Por lo tanto, eso no es profecía. Eso es adivinación. Y los adivinos no entrarán en el reino de los cielos. Principio práctico. Si Dios no le habla, no profetice. Si Dios no le habla no profetice. Y recuerde, no se pase 2 horas hablando en lengua. No. Si no le va a interpretar, no, ore por él. Amén. Para que su vida sea, el objetivo es edificar la iglesia. Ay, pastor, pero es que cuando yo oro, yo hablo en lengua. Sí, habla lengua.
pero tengo un control porque el Espíritu se sujeta al profeta. Tengo un control. Amén. Dios es un Dios de orden. Y es Dios quien dice en su palabra que mayor es el que profetiza que el que habla lengua, y que el que habla lengua se edifica a sí mismo. Entonces, ¿estás orando por ti o por mí? No, pero yo para dar palabra de Dios, primeramente, yo hablo lengua. Entonces lo que viene luego es interpretación. ¿Y la profecía lleva lengua? También, hermano. También. No se me asuste tampoco. Bueno, dato importante. Profeteuo. La raíz es de profetes. Ajá, lo escribí bien, gracias a Dios. Profetes. ¿Qué significa la palabra profetes? O profetes. O profetes, no es profetes. ¿Qué significa la palabra profetes? Profeta, no hay que ser tanto. Profeta. Dato importante. Profeta es la composición. Esta palabra, profetes, que es profeta. Pro, que es antes. Pro, que es antes. Y luego esta palabra, fetes, viene de la palabra femi, que significa afirmación. O sea que cuando se dice profeta, está diciendo alguien que afirma algo antes de que suceda. Eso es el ministerio del profeta. ¿Cómo tú sabes que tienes un ministerio de profeta? Cuando Dios comienza a usarte de esta manera. Traer afirmaciones antes de que sucedan. Hay hermanitos que no son profetas, sino que son posfetas. Porque pos es después. Afirman después que sucedan las cosas. ¿Y no ha pasado? Pasa algo y dice, ay pastor, yo había soñado eso, ay Dios me había hablado eso, ay Dios me había inquirido en eso, ay Dios, No, después no se vale. No existe el ministerio del posfeta. No. Es el profeta. O sea, Dios le habla de la palabra. Ay, pero es que si doy la palabra y no se cumpla, me van a juzgar como un falso profeta. Seguro que sí. Entonces no voy a decir nada. No eres nada, no eres profeta. Pero el que Dios llama a ser profeta, sabe en el Espíritu que Dios le está hablando. Mira, le pongo un ejemplo. Llevo varios días Dios hablándome a través de los salmos. Los salmos cuando los impíos se levantan en contra de Israel. Y llevo orando por Israel, y orando por Israel. Y en el culto allá, dígole, ora por la iglesia. Y empezamos a reprender y a proclamar la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque orando sentí. No, lo que viene es un ataque contra la iglesia en Cuba. Y ojo, Israel es tipo de la iglesia. Así que, y empezamos a aclamar. Bendito sea el Señor. Y no ha sucedido nada. Pongamos a prueba. Pongamos a prueba. No tenga miedo de ser probado dentro de la casa de Dios. Bendito sea el Señor. O sea que cuando la afirmación viene antes,
Sí, está bien. Ya. Ya. Cuando la afirmación viene antes, es profecía. Si se aparece la persona después, no es profecía, es posfecía. El pastor Jorge Lambert siempre decía, y me encantaba eso, no me lo diga después, quédeselo. Si me lo va a decir, que sea antes. Después, no venga diciendo, pastor, Dios me había revelado eso, Dios me había hablado eso. No, ya es tarde, quédeselo. Para su consumo personal. Yo sigo la enseñanza de el pastor Jorge Lambert. Quédeselo. si viene luego, quédeselo para su consumo personal, no antes. Mi hermano puede. Vamos a continuar con el análisis de la palabra profecía. Habíamos quedado, sí, que era profemi. Vamos a analizar más profundamente. Bendito sea el Señor, pero ya son las 12. Ya son las 12. No. Vamos a detenernos aquí. Amén. Que no estamos corriendo, estamos analizando. La semana que viene vamos a continuar, si usted quiere, ¿verdad? ¿Cuántos quieren? ¿Quieren ustedes? ¿En serio que quieren? Bueno, la semana próxima vamos a continuar con el análisis de la palabra profecía. Amén. Y vamos a ver los propósitos de la profecía en la iglesia, porque se han levantado muchos profetas hoy en día pensando que el ministerio del profeta es como en el Antiguo Testamento, y se mueven y hablan de esa manera. ¿Cómo es el ministerio del profeta actualmente? ¿Para qué es? ¿Cómo se usa? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son las llaves que se le han dado a los profetas en el tiempo de la gracia del Nuevo Testamento que estamos viviendo, en este tiempo de gracia? Si nos da tiempo, luego vamos a estudiar las formas de profecía para la iglesia y consejos para el uso de la profecía. Amén. Aunque yo he estado dando muchos consejos ya, estos otros consejos son muy válidos. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Si deseas entregar tu vida a Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y único Salvador para ser salvo, haz esta oración. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. En esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del Calvario. Creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Perdona todos mis pecados, pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Solo tú me puedes reconciliar con Dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame todos los días para ser fiel a Dios. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has recibido el don de la salvación, la vida eterna, que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a Cristo y le confiesan como su Señor y su Salvador. Hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra.
En Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy has nacido de nuevo y en ti está el Espíritu Santo. A partir de hoy, clama a Dios como su Hijo y que Dios produzca en ti el fruto que Él quiere recibir de ti. Te animo a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendas y tu fe sea edificada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.